lo sabes, mejor doble que sencillo. Nuevo cuaderno Norma O presenta. Gracias por su sintonía. Según diputados de la UNE, la remoción del superintendente de la SAT se dio por motivos políticos y no técnicos porque se basaron en un reglamento que ya no tiene vigencia. En una citación en el Congreso, diputados aseguraron que el directorio de la SAT decidió remover a Solórzano Fopa como superintendente por motivos políticos, porque era un funcionario que incomodaba a varios sectores. Ni se había analizado el aspecto legal, no existían opiniones jurídicas, no existían dictámenes, no se tenía toda la información y el ministro había tomado la decisión de quitar al superintendente. A nosotros nos parece que el ministro se está prestando al juego de hacer el trabajo sucio de Jimmy. La información que tenemos política es que el presidente le puso de condición para quedarse de ministro de Finanzas el que sacara a Solórzano Fopa de la SAT. La UNE cree que la decisión no fue correcta porque se basaron en un reglamento que no tiene vigencia y obviaron un artículo el cual establece que el superintendente estaría en el cargo hasta 2020. Integrantes del directorio aseguraron que fue una decisión colegiada, aunque calificaron de positivo el trabajo de Fopa. El cumplimiento de la meta. Pero únicamente en la meta y en todo lo demás. Vean los 3 elementos que son básicos para la evaluación y son macroeconómicos, no son en cuanto a la gestión. Y ese convenio está firmado por el presidente y el superintendente. No tuvo que aprobarlo el directorio. Y tampoco las metas, quiero que quede claro, las fija el directorio. Los congresistas creen que fue el ministro de Finanzas quien impulsó a que el directorio removiera al superintendente. Cuestionaron incluso que la recaudación fue mejor que en 2016. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Luis Ache. Bueno, y la destitución de Solórzano Fopa del cargo de superintendente a un día de haber presentado los planes de la SAT para el 2018 preocupa a los empresarios, en tanto que el presidente del Banco de Guatemala indica que la SAT está fortalecida y que será más fácil no solo alcanzar, sino superar la meta en el 2018. La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana manifestó su preocupación por la destitución de Juan Francisco Solórzano Fopa. Juan Pablo Carrasco indicó que es necesaria una revisión para que la evaluación de desempeño del superintendente sea en base a méritos y no solo por una cuota. A nosotros nos preocupa la causal por la cual fue destituido el superintendente Solórzano Fopa, porque definitivamente esta modificación que se le hizo a la ley orgánica de la SAT, en la cual por una razón tan simple como no llegar a la meta de recaudación, especialmente cuando la diferencia fue tan baja, realmente creemos nosotros que es un incentivo perverso para la administración tributaria, que ahí sí que el fin justifique los medios y que sencillamente un futuro superintendente busque sencillamente alcanzar la meta sin importar qué recursos se utilice para llegar a ella, porque si no sería causal de destitución. Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala, confía en que el trabajo de la SAT continúe desarrollándose bien, dado a que quedó un equipo bien conformado. Añadió que Abel Cruz, quien quedó en el cargo, es un profesional muy técnico y capaz con quien han trabajado, y que el crecimiento económico proyectado para este año, y dado que la meta sigue siendo la misma, facilitará que se alcance o supere la meta fiscal en el 2018. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera, en cámara Rafael Ovalle. El procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, indica que ha visto nubarrones en la coyuntura actual debido a que tiene información de que los señalados en casos de corrupción buscan quitar a la CICIG. El procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, decidió lanzar una alerta debido a información confidencial que ha recibido, en el que advierte que podría existir la intención de remover a la CICIG. Yo veo nubarrones en nuestra frágil democracia que dan a entender que hay una estrategia que tiene como finalidad el denunciar el convenio que dio vida al surgimiento de la CICIG entre el Estado guatemalteco y Naciones Unidas, lo cual sería devastador, porque sin duda alguna como sociedad hemos avanzado en la lucha contra la impunidad y la corrupción a partir del 2015. Resalta que los actores podrían ser aquellos que se han visto afectados por los casos penales. Y entonces un escenario ideal para estas fuerzas oscuras que se ven hoy amenazadas o ya perseguidas penalmente, pues sería una Guatemala sin CICIG y con un fiscal general a merced de sus intereses. Sobre si existe una intención de removerlo de su puesto, indicó lo siguiente. He escuchado yo mucho esos rumores de algún grupo de diputados, estarían en su legítimo derecho a hacerlo, aunque no tengan la sustentación suficiente, porque no he incurrido en las causales para ser removido. Indicó que se siente tranquilo debido a que ha cumplido con sus funciones.
A veces es incómodo el rol del procurador porque tengo que supervisar, señalar lo que no está bien, pero esa es mi competencia. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Emilio Artiga. En el Congreso, los diputados negaron que se intente destituir o desconocer al Procurador de los Derechos Humanos, aunque aseguran que la ley lo permitiría. Con 105 votos, los diputados podrían destituir al Procurador de los Derechos Humanos, pero los congresistas aseguran que no es un tema que se haya abordado. Yo le manifestaría a él que no caiga en este tipo de juegos políticos al final del día, porque, como reitero, yo lo que considero es que han tratado de desestabilizar, de politizar, de generar caos. Obviamente, si el Congreso nombra al Procurador, está dentro de las facultades del Congreso removerlo. Sin embargo, yo honestamente no he escuchado que haya ninguna intención en ese sentido. Desconozco cuál es la evidencia que el señor Procurador tiene. Lo que no niegan los diputados es que algunos sienten malestar por la labor que ha realizado el Procurador Augusto Jordán Rodas. No es malestar, sino que tal vez es falta de seguimiento a algunos compromisos que el mismo Procurador asumió antes de ser juramentado. ¿Usted votaría a favor de desconocerlo como PH? No me gustaría hablar sobre supuestos, creo que eso no es un escenario que se ha trabajado y no vale la pena mencionarlo porque no es algo que se ha mencionado dentro del Congreso. Seguramente es una posición de suyo muy difícil, es imposible quedar bien con todos, seguramente sus acciones a algunos les agradan, a otros no, eso es la naturaleza de la humanidad y el puesto que él tiene seguramente va a dar a muchas controversias. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Luis Acche. Respecto a la declaración de la fiscal general en la que instaba al presidente del Congreso a no intervenir en el caso judicial en contra de su papá Álvaro Arzú Escobar, le dijo: cada mico en su columpio. Bueno, yo creo que la señora fiscal tiene absolutamente toda la razón, estoy de acuerdo con ella. No tengo yo como presidente del Congreso por qué interferir o intervenir o presionar en cualquier proceso judicial que sea ajeno al Congreso de la República. Tiene ella toda la razón. Y lo que más le digo a la señora fiscal, que no se preocupe, que ella se dedique a su trabajo, yo me voy a dedicar a hacer el mío, todos tranquilos y, como dice el dicho, cada mico a su columpio. Ya lo sabes, mejor doble que sencillo. Nuevo cuaderno Norma O presentó. Vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos. Siga con nosotros. El Real Madrid parece regresar a la senda del triunfo. Regresamos con esto y más.